NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta Curso para Catequistas de Confirmación, organizado por el Arzobispado de Arequipa, realizado en el auditorio de la parroquia San Juan Bautista de Yanaguara. Hoy día vamos a ver Abraham, una cosa estupenda. Vamos a ver en el catecismo, ¿todos tienen el catecismo? ¿Quién no tiene el catecismo? Levante la mano el que no lo tiene. ¿Cómo va a ser catequista sin catecismo? A ver, acá ya, 25 soles, ya más barato no puede ser. Me está costando, cada catecismo que ustedes compran, yo tengo que poner 5 soles. Ustedes ponen 25, yo pongo 5. ¿Ah? Pero tienen que comprar. A ver, ¿quién le falta? A ver. Levanten la mano. A ver, vamos todos, escúchenme bien, mírenme la parte final del catecismo. Hay una cosa que se llama índice. Índice temático. ¿Saben lo que es el índice temático? Vamos todos al índice temático. Y ahí van a ver, letra A, primera palabra, abandonar, abandono, Abba, Abel, aborto, Abraham. ¿Han visto? ¿Lo han encontrado? ¿Quién no lo ha encontrado? Levante la mano para enseñarle. ¿Alguien no lo ha encontrado? Todos lo han encontrado. Muy bien. ¿Ven? Ahí dice Abraham, ¿no es cierto? ¿Lo han encontrado? Sí, muy bien. Al costado de Abraham, ¿qué dice? 59 SS. ¿Saben lo que significa SS? No es sociedad secreta, es y siguientes. Entonces, nos vamos al número 59. No es la página, sino el número del párrafo, el número. Buscamos todos el número 59. A ver, el primero que lo encuentra, levanta la mano. El segundo que lo encuentra, levanta la mano. ¿Todos lo han encontrado? ¿Alguien falta? Todos lo tienen, ¿ven? Y entonces ahí empieza a hablar de Abraham. ¿Ok? Pero ya se van a dar cuenta, si volvemos al índice temático, vuelve a hablar de Abraham en un montón de números. En este caso, distinto que lo que vimos ayer de Adán y Eva, el pecado original, que lo hace todo seguido, ¿no? En este caso no lo hace todo seguido. Habla de Abraham en distintas partes. Entonces ustedes, al preparar esta catequesis, tienen que leer todos estos párrafos. ¿Me entienden? O sea, la catequesis es una cosa muy seria, ¿no? Todo el mundo me dice, Monseñor, ¿y usted por qué no, eso que está diciendo no lo escribe y ya nos da todo hecho? Nos ha empezado. ¿Saben por qué no? Porque entonces tienes la catequesis enlatada y lo que tú haces es lees y repites como un papagayo. Y eso no es un catequista. Eso no es un catequista. Esto es muy importante. Ya les he dicho que la palabra catequista viene de un término griego que se llama catequeo. Acuérdense siempre de esto. Y catequeo significa resonar, hacer resonar la palabra de Dios en el corazón del que te escucha. Y para que pueda resonar en el corazón del que te escucha, primero tiene que resonar en tu corazón. Por eso no se trata de que yo te dé un libro con las catequesis hechas para que tú las leas y las repitas como si estuvieras dando un examen oral. No se trata de eso. Se trata que tú prepares. Por eso ser catequista, hermanos, es una cosa sumamente seria. Ya les decía en nuestros primeros encuentros, ¿no?, que el catequista es catequista, o sea, ser catequista es una vocación. Dios que te llama a ser catequista. Y tú eres catequista las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no solo cuando das catequesis. O sea, tú en la mañana te levantas, te ves al espejo y después de asustarte te dices, soy catequista.
Soy un catequista, soy una catequista. No soy cualquier cosa, soy un catequista, es muy importante, es un ministerio. Les contaba a los hermanos que vinieron en la reunión que tuvimos en noviembre. Yo creo que ustedes ya saben, ya se los he dicho otras veces, yo soy miembro del Consejo Internacional para la Catequesis, que es un organismo del Vaticano, ¿no? O sea, nombrado por el Papa, ¿no? Somos un grupo, yo creo que somos 12, 14, no somos más, ¿no? Miembros, ¿no? Hay 2 cardenales, luego unos cuantos arzobispos, creo que somos 5 o 6, luego creo que 1 o 2 religiosas y algunos laicos, ¿no? Y entre los temas que estamos tratando y que seguiremos tratando en la próxima reunión, es ahora, no me acuerdo en qué mes, en octubre puede ser, estamos evaluando la posibilidad de someter al Papa que el catequista sea un ministerio instituido, un ministerio instituido, como es el acolitado, como es el lectorado, un ministerio instituido, o sea, que el catequista sea instituido a través de una liturgia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque ciertamente el catequista, repito, es catequista todos los días, forma parte de su ser, forma parte de tu ser, el ser catequista, ¿no? Y entonces un catequista vive leyendo, haciendo la lección divina, vive estudiando, poniéndose al día, rezando. Eso es un catequista. O sea, es parte de tu vida. No solamente los viernes que te reúnes con tu equipo para preparar y el domingo que das catequesis 4 horas a la semana, no. El catequista está constantemente actualizándose, rezando, pidiéndole al Señor, profundizando en los temas, en primer lugar para uno mismo. Si la palabra de Dios no resuena en ti, no puedes ser tú el eco para que llegue a ellos. ¿Por qué? Porque los chicos se dan cuenta que les estás contando un rollo, que no les estás transmitiendo la fe. La catequesis, la finalidad de la catequesis es transmitir la fe. Eso es la finalidad de la catequesis, transmitir la fe. Y si tú no tienes fe, ¿qué vas a transmitir? Nada. Conocimientos. Conocimiento. Pues es tan importante. Muy bien. Entonces les decía, ¿cómo se prepara esta catequesis? Se leen estos números y la preparamos con la Biblia. Ahora, todos tienen la Biblia, por lo menos eso, me suicido. Todos tienen la Biblia. Muy bien. Entonces nos vamos a la Biblia, muy interesante, el capítulo 12, el capítulo 12. El capítulo 12, ahí comienza Abraham. En mi Biblia, yo les recomiendo a todos la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén es cara la Biblia de Jerusalén. ¿Por qué es cara? Porque es la mejor Biblia que se ha publicado. Es la mejor Biblia en la traducción de la Biblia de Jerusalén, escúcheme bien, se ha trabajado con los originales. Y han trabajado, aquí está, los que tienen la Biblia de Jerusalén, pueden ir a no sé qué parte, aquí, edición española, y te dice todos los que han trabajado. Claro, ustedes no los conocen. El que sabe de estas cosas se da cuenta. Son los mejores biblistas de la época en que se tradujo la Biblia de Jerusalén. Los más expertos. Y tiene unas notas a pie de página. Por eso esta Biblia para mí, es lo mejor que hay, ¿no? Y es cara, o sea, está aquí, está. ¿Cuánto cuesta la Biblia de Jerusalén? ¿Cuánto? 115. Escúchenme bien, vayan a las Paulinas, con todo el respeto que se merecen, y valen mínimo 130. Estas más baratas, porque yo las he traído directamente desde España, ¿me entienden? Y nos hemos ahorrado porque hemos conseguido un precio muy especial del editorial, ¿me entienden? Y por eso estamos vendiéndola más bajo. Pero la Biblia de Jerusalén es cara en cualquier parte del mundo, pero vale la pena. 110 soles, vas ahorrando, eso es un catequista. Vas ahorrando hasta que te compras tu Biblia de Jerusalén. ¿Qué te vas a comprar? Un celular de porquería que te hace perder un montón de tiempo. Para estar mandando WhatsApp por las puras albóndigas. Desde que me he puesto WhatsApp, un desastre, me manda pura cochinada. Pura tontería. Videos, fotos, qué tonterías manda la gente. Por gusto. No me esté mandando cochinadas.
Muy bien, estupendo. Vamos, hoy día, un día estupendo porque vamos a ver la historia de Abraham, la historia de Abraham. Y vamos a descubrir hoy día que Abraham eres tú. Esto es fundamental. Las Sagradas Escrituras, es una cosa linda las Sagradas Escrituras. Ustedes desde allá no pueden ver, pero si pudieran ver hasta aquí, se darían cuenta que toda mi Biblia está toda subrayada, con notas, un montón de notas por todas partes escritas a mano por mí. Porque es el amor de un cristiano es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Y la estudiamos, y la rezamos con la Biblia. Todo hacemos con la Biblia. Por eso también la tengo bien guapa, bien vestida. Así a los esposos les gusta a su esposa vestirla bien, le compran su abrigo de pieles. Yo también la tengo guapa, de cuero, bien vestidita, mi esposa, que es la Biblia. Muy bien. Decía, esto es muy interesante, ¿por qué? Porque cuando uno no tiene fe, no tiene idea de lo que es la Biblia, y ve, ¿cómo se llama? Ve y no tiene idea de lo que es la historia de salvación, y ve el programa, me dice, pero monseñor, todo eso es historia sagrada, eso a los chicos, hay que modernizar. Y digo, hijo, eres un ignorante, eres un ignorante. Perdóname que te lo diga, pero no tienes idea. Abraham no es que sea historia sagrada como el curso de religión. Abraham, Moisés, Adán y Eva, los jueces, los profetas, hablan de ti y de mí. Y hablan de Jesucristo. Jesucristo dice en el Evangelio, escruten las Escrituras, porque todas ellas hablan de mí. Y cuando Jesús dice esto, se lo dice a los judíos. No existía el Nuevo Testamento. Se está refiriendo al Antiguo Testamento, que era la Biblia hebrea que yo les contaba ayer, nuestro Antiguo Testamento. O sea, aquí está Jesucristo. Todas estas palabras nos hablan de Jesucristo. Y a través de Jesucristo nos hablan de ti, nos hablan de mí. Por eso es tan importante la lección divina, tan importante conocer la historia de la salvación. Les decía, creo que les decía el otro día, es muy importante esta primera parte, donde vamos a ver la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque es muy importante que los chicos, ustedes también y yo primero, ¿no es cierto? Nosotros primero, pero luego los chicos descubran a un Dios vivo, a un Dios que actúa en la historia de un pueblo. Porque esto es, ¿qué es lo que relatan las Escrituras? Nos relatan la acción de Dios en un pueblo concreto. La acción de Dios a favor de personas concretas. Y si Dios ha actuado en Abraham, si Dios ha actuado en Isaac, si Dios ha actuado en David, si Dios ha actuado en Israel, lo lógico es que también actúe en mí. Ese es el tema. Esta historia de salvación no se ha terminado. La historia de salvación continúa. Y ahí está Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, Jesucristo, Pedro, Pablo, bla, 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 y estás tú. Si es que estás, ¿no? Si es que estás, ahí está la vaina. Si es que estás. Y Dios quiere que estés. Dios quiere que estés. Que la historia de salvación pase por tu vida. Para eso te he traído estas catequesis. Para eso te he traído a su iglesia. Y quiere que estén tus catequizandos. Para eso los he traído las catequesis. Para meterlos en ellos, introducirlos a ellos en esta historia de salvación, que es una cosa estupenda, como vamos a ver hoy día. Muy bien, entonces, si se acuerdan, ayer vimos a Adán y Eva, ¿no es así? Ayer vimos a Adán y Eva. Ayer vimos a Adán, ya Eva ya está otra vez vestida. Adán y Eva, ¿no? Muy bien. Y veíamos que Dios, cuando crea todo, y crea a Adán y Eva, varón y mujer, dice esto: vamos a crear al hombre, ¿no?, a nuestra imagen y semejanza, ¿no es así? Y vimos ayer justamente esta imagen que Dios, esta imagen suya que Dios pone en el hombre al crearlos varón y mujer, y esta semejanza en la comunión trinitaria. Dios crea el paraíso, una cosa estupenda, y pone ahí a Adán y Eva para que se la pasen estupendo,
complementándose entre ellos. Esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Guapísima la Eva. Abraham queda profundamente enamorado de esta mujer, y todo estaba, y Dios ve que todo estaba muy bien hecho. O sea, top meot, muy bien hecho, ¿no es cierto? Pero de pronto aparece la serpiente, ¿no es así? Es muy simpático porque ayer un hermano me preguntaba: Monseñor, ¿y por qué Dios creó el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Para fregar a Adán y Eva? ¿Por qué lo creó? Y digo: pues chicos, ¿no has escuchado lo que he dicho al principio? Esto es una manera de transmitir la fe. No es que haya habido un árbol. No es que haya habido un árbol. No es que haya habido un árbol. Esto es una manera de transmitir la fe, porque Adán y Eva somos tú y yo. Lo que han hecho Adán y Eva lo hacemos nosotros. Lo hemos hecho nosotros muchas veces. La enseñanza de fondo, ¿cuál es? La enseñanza de fondo es que Adán y Eva, esta es la enseñanza de fondo, lo que nos transmite este Midrash. Les explicaba yo, esto es un Midrash. Lo que nos transmite este Midrash es que Adán y Eva han dudado del amor de Dios y han creído en el demonio. Eso es lo que nos transmite este Midrash. Esto es el pecado original. El pecado original es esto: es que Adán y Eva han dudado del amor de Dios. ¿Y cuál es el problema? El problema no es para Dios. Si Dios es perfecto, en su comunión intratrinitaria es perfecto, es todo felicidad. Dios no necesita del hombre. Dios no necesita de ti para nada, para nada, para nada. Dios no necesita de nosotros para nada. Dios nos ha creado por una liberalidad de su amor, para compartir con nosotros su divinidad, para hacernos felices, para darse Él por entero a nosotros. Dios no necesita ni nuestro culto, ni nuestra adoración, ni nuestra obediencia. Dios no necesita nada, Él es perfecto. No necesita nada. El problema no es que le hemos creado un problema a Dios, el problema no lo hemos creado nosotros. Adán y Eva se han creado el problema y nos lo ha creado también a nosotros, los desgraciados. No, pero bueno, paciencia, ¿no? Claro, porque lo hemos heredado su pecado original, ¿no? ¿Entiende? Entonces, ¿en qué consiste el pecado de Adán y Eva? El pecado de Adán y Eva consiste en eso, en que dudan del amor de Dios. Ahora, la cuestión es esta, y esto es muy profundo. Esto no se vive aquí, esto se vive en lo profundo del ser. O sea, si yo no soy la fuente de la vida, ninguno de ustedes es la fuente de la vida. Dice un salmo: el hombre no es capaz ni siquiera de añadir un codo a la medida de su vida. O sea, tú en ti no tienes vida. Tú en ti no tienes vida. Ninguno de ustedes se puede dar la vida a sí mismo, ninguno. Tú y yo recibimos la vida de otro. Este es el problema. Y Adán y Eva, no aquí, en lo profundo de su ser, sabían esto. Han sido creados por amor, por el amor de Dios. Quien los sostiene es Dios, amor, la comunión que tenían con Dios. Entonces, cuando Adán y Eva pecan, o sea, en el Midrash comen del fruto prohibido, o sea, pecan, dudan del amor de Dios, ahí se les abren los ojos. Dice la Escritura, ¿qué significa se les abren los ojos? Y se dan cuenta que están desnudos, se encuentran con su desnudez, se encuentran con su vulnerabilidad. Si yo cojo a cualquiera de ustedes, porque a mí no me voy a coger, a uno de ustedes, y lo pongo aquí y lo desnudo, o sea, si yo te cojo a ti y te desnudo, ¿no? Aparte del rubor que te ven tus partes íntimas, pero la sensación es mucho más profunda, mucho más fuerte que te vean tus partes íntimas. Es una sensación eso de desnudez, de desprotección, Coge a un hombre, una mujer, mete la calata en la calle y se siente desprotegido. No es solamente una cuestión de pudor, es mucho más profundo. Esto es lo que nos transmite esa frase: se dieron cuenta que estaban desnudos. Se han quedado desprotegidos. ¿Por qué? Porque Adán y Eva sabían que la vida les venía de Dios, del amor de Dios. Ellos recibían la vida, les decía, a través de una especie de cordón umbilical, que es la comunión con Dios, el Espíritu Santo. Y de repente, si dudan del amor de Dios, si Dios no me ama y por eso no quiere que coma de este árbol,
para no ser como Él, para que no sea como Él. Entonces Dios es un egoísta. Entonces Dios no es amor. Y si Dios no es amor, no es Dios. Ahí está el punto. Ese es el problema de Adán y Eva. Entonces, ¿quién me ha dado la vida? ¿Quién me va a proteger? Por eso me escondo, tengo miedo, por eso me escondí, tuve miedo. Entra el miedo. El hombre se siente solo. Y esta es la consecuencia del pecado. Cuando uno peca, ¿qué está haciendo? Lo mismo que Adán y Eva, está dudando del amor de Dios. Les decía ayer. Fíjense ustedes si se van a dar cuenta. Cuando uno peca, lo que está haciendo es dudar del amor de Dios. Y claro, si Dios no te ama, entonces ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Si Dios no te ama, ¿dónde termina todo? Si Dios no es amor, ¿dónde termina tu vida? ¿Dónde? Si Dios es un egoísta, si Dios no quiere compartir contigo su vida divina, que es eterna, ¿dónde termina tu vida? En un cajón. En un cajón. Ese es el problema. Ese es el problema que tienen Adán y Eva. O sea, pierden, desconectan con la fuente de la vida, cortan con la fuente de la vida. Y experimentan, no aquí experimentan la muerte. Por eso se dice que el pecado mata. ¿Por qué? Porque efectivamente mata, hermanos. El pecado mata el alma. El pecado mata el alma. Lo profundo del ser te mata. Te quedas sin vida. Esta es la experiencia de Adán y Eva. Se quedan sin vida. Se mueren. Solamente les queda ese poquito de vida que tenían almacenada. Y entonces, ¿qué pasa? Esta es la experiencia, es horrible. Entonces, si yo solamente tengo esta vida y no tengo nadie que me la regenere, no tengo nadie, soy yo solo contra el mundo, lo que tengo que hacer es defender mi vida, ¿me entiendes? ¿No? La tengo que defender, porque no tengo otra, no tengo nadie que me la regenere, la tengo que defender. Y si tú atentas contra mi vida, te tengo que matar, porque si no me matas tú a mí. Ese es el problema. Yo casi nunca veo películas, ya les he contado, pero una vez vi una película, la habrán visto ustedes también, de que la vida se terminaba según un reloj. No me acuerdo cómo es la historia. Yo tengo muy mala memoria. O sea, recargaban como un reloj una batería, ¿no? Impresionante, es interesante eso, ¿no? ¿Lo han visto? Una cochinada película. Pero bueno, O sea, la gente cómo se mataba cuando ya te quedaban 9 horas de vida, 8, 7, 6, 5. Claro, te queda 1 hora de vida, haces lo que sea para coger al otro, matarlo y quitarle su energía y metértela a ti. Es súper interesante en este aspecto. Esto es el problema de Adán y Eva. O sea, al haber experimentado la muerte, y la muerte ontológica es una cosa horrible, se dan cuenta que están desnudos, se hacen unas de las hojas de no sé qué, se esconden, una cosa horrible, horrible. Esa experiencia de muerte es tan profunda, la experiencia de muerte del pecado es tan profunda, fíjense ustedes, tan profunda, ha marcado tanto la naturaleza humana, que sabe Dios cuántos años han pasado desde Adán y Eva, no tenemos idea, que hasta hoy día nosotros la recibimos por herencia. Nosotros la recibimos por herencia y todos nacemos marcados por esa experiencia de muerte, aunque no hayamos pecado, porque todavía no hemos tenido tiempo de pecar. Desde que nacemos, ya nacemos marcados por la consecuencia del pecado original, que es esa experiencia de muerte. Y en consecuencia, desde que nacemos, tenemos miedo a la muerte. Este es el problema. Tenemos miedo a la muerte. No lo pensamos. Un chico de 15, 16 años que está en las catequesis no lo piensa. Probablemente es rarísimo encontrarse con un muchacho que se esté pensando en la muerte. No es un tema de pensar, es un tema más profundo. Les decía el otro día, nunca se olviden de esto. Lo de San Juan Pablo II, nunca se olviden de esto. El hombre no solamente tiene 3 dimensiones, la intelectual, la afectiva y la sensorial, tiene una 4ª dimensión, la dimensión ontológica, decía Juan Pablo II, la dimensión en lo profundo del ser, que no pasa por la razón necesariamente,
Sí, pero se da en lo profundo, y decía Juan Pablo II, ahí es donde se da el verdadero combate. Ahí es donde están los puntos fundamentales de la vida del hombre, sus principales traumas, sus principales cuestionamientos, no acá, ni acá, ni acá, ni acá en el corazón, más adentro. Y ese es el problema. Todos nacemos marcados por esa experiencia, el pecado original, y en consecuencia todos le tenemos miedo a la muerte. Entonces, y ahí viene el problema. ¿Cuál es el problema? Que entonces yo puedo amarte a ti en la medida que tú me edificas, en la medida en que tú abonas mi vida. Pero si tú comienzas a atentar contra esta vidita que tengo yo aquí, ¿entiendes? Si me la empiezas a quitar, yo ya no te puedo amar, me tengo que deshacer de ti. Entonces me marcho de la casa y me busco otra mujer, porque tú ya me estás quitando la vida, porque mis hijos ya me están quitando la vida. ¿Entiendes? Ese es el problema. Ese es el problema. Has robado. ¿Cuánto tiempo dura el club de los amigos? Hasta que uno se tira la plata ya. Las hermandades siempre peleando. ¿Por qué pelean? Tantas hermandades. ¿Por qué pelean? ¿Por qué? Y expulsan a los miembros. ¿Por qué los expulsan? Por eso, porque se está quitando la vida. Pero esto pasa en las familias, esto pasa en el barrio, esto pasa en todas partes, en la política, en todo. Este es el gran problema del hombre. Que el hombre con esa experiencia de muerte que es tan horrible, no soporta el morir, no puede morir. No puede. Entonces a todo aquel que le hace presente la muerte lo rechaza. Lo rechaza. No acepta que tu mujer te corrija. ¿Por qué? Porque te hace presente la muerte, te está matando, te está relativizando. Entonces no aceptas que te corrija, porque eres un orgulloso, no aceptas. Eso es horrible. Y esto es el gran problema del hombre. Esto es Adán y Eva. Y esto, les decía, esa experiencia de Adán y Eva es nuestra experiencia, esta es nuestra realidad. Porque todos nosotros hemos nacido con el pecado original, y el pecado original nos ha sido extirpado por el bautismo, sí, pero luego también nosotros hemos pecado, todos hemos pecado. Y esta experiencia la hemos hecho todos. Esta experiencia de muerte en lo profundo del ser la hemos hecho todos. Y ese es el gran problema que tiene el hombre. Fíjense ustedes qué problema tan grande, porque el hombre ha sido creado por amor y creado para el amor. Es una cosa impresionante. O sea, yo solo me puedo realizar amándote, solo me puedo realizar amándote. Pero como tengo esta experiencia profunda de pecado, esta experiencia de muerte, yo no te puedo amar si tú me destruyes. Entonces vivo condenado a la infelicidad. Ahí está el problema. El hombre vive condenado a la infelicidad. Su vida no tiene salida. Este es el gran problema del hombre, de todos los tiempos y de todas las edades. Ese es el gran problema, y ese es tu gran problema. Algunos me han escuchado contar esto de Nietzsche, porque lo he predicado en otras partes, ¿no? Nietzsche, fíjense ustedes, un filósofo existencialista ateo, pero originalmente no había sido ateo. Nietzsche conoce muy bien la fe cristiana, ¿no? Y Nietzsche, un gran filósofo, nada más que ateo, pobrecillo, ¿no? Y terminó loco, pobrecillo, ¿no? Y Nietzsche decía esto: la vida del hombre es un absurdo. ¿Por qué? ¿Por qué es un absurdo?, decía Nietzsche. Porque el hombre se realiza amando. Efectivamente, Nietzsche lo sabía muy bien, conocía el cristianismo. El hombre se realiza amando. Amando, esto es una experiencia de todos. Cuando uno ama, se dona, es feliz. Pero ¿cuál es el problema?, decía Nietzsche, que el nivel más alto del amor, o sea, la realización plena del amor, es dar la vida por el otro. Dar la vida por el otro. Y entonces aquí me encuentro con un problema, porque si yo quiero realizarme plenamente, necesito morir yo para que tú vivas. Pero como Nietzsche no creía en Dios ni en la resurrección, decía, entonces nos encontramos con un absurdo. ¿Cuál es el absurdo? Que ahí cuando yo quiero llegar a la plenitud de la felicidad, muriendo para que tú vivas, me destruye a mí y no hay quien me resucite, porque no hay otra vida después de la muerte. ¿Me entienden? Y por eso decía, la vida es un absurdo y el hombre está condenado a vivir frustrado.
qué vida tan horrible que me condena a vivir frustrado sin poder amar como yo quisiera amar. Porque si amo así, me mato, o sea, me estoy suicidando. Impresionante, es impresionante Nietzsche. Impresionante. ¿Por qué? Porque esa es la verdad. O sea, para ser feliz, la felicidad está aquí. Esto es el hombre. Acuérdense ustedes en ese diálogo, cuando Jesucristo, después de haber pasado toda la noche en oración, después de la última cena, ha sudado sangre, conocemos todos la historia, ¿no? Etcétera, etcétera, lo llevan de Herodes a Pilato, y Pilato se ve todo el follón, y el pobre está destrozado, ¿no? Y en un momento que ya está totalmente destrozado, desfigurado, ensangrentado, un desastre el pobre, Pilato lo pone delante de la multitud, y que dice, ecce homo, he aquí el hombre. Así lo dice, mira la escritura. He aquí, lo presenta y dice, he aquí el hombre. Está presentando a este hombre que todos querían matar, pero esa frase es muy profunda. He aquí el hombre. ¿Quieres saber qué es el hombre? ¿Quieres saber dónde se realiza el hombre? Aquí. Aquí. Aquí está tu felicidad. Mientras tú no llegues a amar así, tu vida siempre será una frustración. Siempre vivirás frustrado. Siempre te faltará algo. Siempre te faltará algo. Tu vida siempre será una mentira. Será una caricatura. Será una caricatura. Eso no es vivir. Eso no es vivir. Eso es morir cada día un poco. Tu felicidad está en amar así. Y entonces, ¿cuál es la buena noticia que nos traía ayer la catequesis de ayer? Que es muy importante que la den completa, no la dejen a la mitad porque los chicos se van frustrados, ¿no es cierto? ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia, ¿cuál es? Decíamos, dice San Pablo, que así como por la desobediencia de uno, de Adán, entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y el hombre quedó condenado a muerte, por la obediencia de otro, entró el perdón de los pecados y con él entró la vida. Si el pecado de Adán fue desobedecer a Dios y eso trajo consecuencias en toda la humanidad, cuánto más, dice San Pablo, la obediencia de Jesucristo traerá consecuencias también en toda la humanidad. Y entonces, aquí está la respuesta de Dios ante el pecado del hombre. Él te destrozará la cabeza mientras tú aceches su talón, su calcañar. En Jesucristo resucitado, porque ¿cuál es el misterio de Jesucristo? El misterio de Jesucristo ha sido este. Jesucristo se ha clavado en la cruz, se ha entregado a la muerte. ¿Para qué? Se ha entregado a la muerte cargando con tus pecados, con los tuyos y los míos. Tus pecados concretos, este es el punto. Se ha entregado a la muerte cargando con tus pecados concretos. Y en esa cruz ha destruido tus pecados. Tus pecados han quedado perdonados. Los de tu vida pasada, los que has cometido hoy día y los que vas a cometer hasta que te mueras, todos tus pecados están perdonados. Esta es la buena noticia que trae la Iglesia, que tus pecados ya han sido perdonados y que si tu destino era el infierno, hoy día ya no va a ser el infierno. ¿Por qué? Porque Él ha descendido al infierno y Él ha ocupado el lugar que te corresponde a ti. ¿Para qué? Para que tú te puedas ir al cielo. O sea que la buena noticia es que ya no te mueres, y si ya no te mueres, entonces puedes amar. Pero claro, ¿quién se cree esto? Es terrible. ¿Quién dio crédito a mis palabras? Dice el profeta. Ahí está. Eso es la fe. ¿Quién dio crédito a mis palabras? Dice el profeta. Los profetas sufren. Ustedes saben que todos los profetas han muerto, todos han muerto asesinados. Todos. Más piñas. Todos han muerto asesinados. Porque el pueblo ha rechazado la predicación de los profetas. Porque en el fondo, queridos hermanos, para poder acoger el Evangelio, para que esto se pueda realizar en ti, hace falta una cosa,
que el hombre detesta. ¿Saben qué hace falta? Reconocer que eres un pecador. Reconocer que lo que tú te mereces por tus obras es el infierno. Ay, 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 ay. Entonces tanta hipocresía hay, somos tan hipócritas que somos incapaces de reconocer ante nosotros mismos que somos unos pecadores y que nuestro destino es el infierno. O sea, vivimos tan alienados, vivimos tan engañados que nos creemos que la verdad es que no me merezco tanto. Hasta el purgatorio te acepto, pero el infierno no te lo acepto. Entonces, claro, por eso dirá Jesucristo, las prostitutas y los publicanos, que eran unos sinvergüenzas, los precederán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque una prostituta sabe que es prostituta. ¿Entiendes? Está pintada, con la falda aquí, con el poto así, con las no sé qué. Sabe que es prostituta. No hace falta que la convenza, sabe que es una prostituta. El problema es que tú no sabes que eres un pecador. No sabes que eres un pecador. Te crees que eres bueno. Te crees que eres bueno, ¿por qué? Porque supuestamente no robas, no has matado a nadie en tu vida, ¿entiendes? Y ya está. Y entonces te crees que eres bueno, como si fueran los únicos pecados. Y no te das cuenta cuánto dice Jesucristo. ¿Habéis oído que se dijo, no matarás? Pues yo te digo, el que llame a un hermano renegado, ya será reo de no sé qué, de los tribunales, ¿no? Y el que llame a su hermano imbécil, será reo de la ajena de fuego. ¿Cuántas veces en tu corazón has pensado mal de una persona y lo has descalificado? ¿Cuántas veces en tu corazón, de un borracho por la calle, de un pobre que te estira la mano, lo has despreciado? ¿Cuántas veces en tu corazón te has sentido superior que un compañero tuyo de estudios? ¿Cuántas veces has jugado a tu esposo, a tu esposa, al responsable de tu comunidad, de tu grupo, a tu hermano de grupo, de parroquia, a tu párroco? Al arzobispo no, ya. ¿Cuántas veces juzgamos y condenamos a los demás? Y eso es un pecado gravísimo, hermano, gravísimo. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Con la misma vara que mide se te medirá, dice Jesucristo, impresionante. La verdad, hermanos, es que somos grandes pecadores. Y que si, acuérdense de Santa Teresa de Jesús que les conté el otro día, y que si no fuera por Jesucristo crucificado, todos nosotros estaríamos en fila al infierno, todos, compadre, todos. Empezando por el Papa, él mismo lo dice. La primera entrevista que le hacen al Papa, no sé si se los he contado otra vez o lo han leído, ¿no? Cuando el que le entrevista, ¿no? Es la primera entrevista que da el Papa Francisco recién elegido. Y entonces en un momento que la entrevista le pregunta, dice, bueno, a usted nadie lo conoce, ¿no? ¿Qué nos puede decir usted? ¿Quién es Francisco? ¿Quién es Francisco? Y Francisco dice, yo los voy a decir y no es un cliché, dice, esta es mi realidad. Yo soy un pecador a quien Dios ha mirado con misericordia. Y él cuenta claramente, siempre vuelve sobre lo mismo, el día que teniendo 15 o 16 años, se iba con unos amigos a una fiesta, y en lo que iba caminando con sus amigos de fiesta, pasaron por la puerta de una iglesia y algo le dijo, entra. Y él entró y vio que justamente salió un sacerdote al confesionario y algo dentro de él le dijo, confiésate. Y el Papa cuenta esto. Por eso es tan importante que los catequistas lean. Tan importante leer. No pierdan el tiempo en Facebook de tonterías. Busquen las páginas del Vaticano. Lean los discursos, las homilías del Papa. ¿Qué hacen con su vida viendo al fondo del sitio? Ya terminó, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuál es? La dama de la noche, ¿qué cosa hay ahora? No, los Dimas 10.000, ya. Entonces, fíjense ustedes, escuchen. Es una novela. Una telenovela, qué horror. Bueno, escúchame, que tenemos que hablar de Abraham hoy día, que se me está yendo el tiempo. Escúchame bien. Y el Papa dice eso, dice que algo le dijo, confiésate. Y él siempre lo cuenta constantemente. Dice, ese día me encontré con la misericordia de Dios y salí transformado. Fíjense, ese día me encontré. De hecho, su lema, cuando lo hicieron obispo, de los obispos, podemos escoger un lema, ¿no? Un lema, ¿no? El mío es Surgite Amus, levantaos vamos.
que es lo que le dice Jesús a los apóstoles en el huerto de Getsemaní: levantaos, vamos a la cruz, vamos a dar la vida. El del Papa se llama miserando et eligendo, que es una frase tomada, en su caso no de la Biblia, sino de uno de los santos padres, que comenta ese momento en que Jesús se encuentra con el publicano. De San Beda el Venerable, un santo padre, y que Jesús se encuentra con el publicano, y dice San Beda el Venerable, comentando ese párrafo de la Escritura: Jesús lo vio con misericordia, miserando, lo vio con misericordia y lo eligió. El encuentro con Mateo, justamente, ¿no? Con San Mateo, miserando. Y esto, fíjense, esta es la autocomprensión del Papa. El Papa se autocomprende a él como un pecador a quien Dios ha mirado con misericordia y en consecuencia lo ha transformado. Esto es, digamos así, la raíz de su alegría. El Papa Francisco, lo ven, es un hombre efusivo. ¿Por qué? Porque tiene presente esto, que es un pecador y que en medio de sus pecados Dios lo ha elegido. Y no dice era un pecador, no, el Papa Francisco siempre dice soy un pecador. Porque todos somos pecadores, hermanos, todos somos pecadores. El problema es si nos reconocemos pecadores o no. Ahí está el problema. O sea, ¿quién es el que recibe esta buena noticia? Aquel que se reconoce que realmente es un pecador. O sea, si yo sé, y de hecho, si yo sé que me estoy yendo al infierno, ¿no? Que si me muero mañana, ustedes imagínense que te cojo a ti, ¿no? Te hemos descubierto en algo gravísimo y te vamos a poner en la silla eléctrica. ¿Sabes lo que es la silla eléctrica, no? Ya está. Estás en lo que se llama el corredor de la muerte en las cárceles de Estados Unidos, donde hay pena de muerte, ¿no? El corredor de la muerte, imagínate tú. Y mañana te vamos a matar, mañana te vamos a meter la inyección letal y ya está. Y en ese instante que tú ya estás por morir, vienen al día siguiente para cogerte y tú piensas, ya llegó el momento, que es una cosa horrible, y de repente te dicen: tranquilo, no te preocupes, que se te ha perdonado. Ponte en esos zapatos, ponte en los zapatos de uno que va a ser condenado a muerte y que de repente viene alguien y le dice: alégrate porque se te ha perdonado, amnistía, no te vamos a matar, ahí están las rejas abiertas, vete a tu casa. Pues eso es lo que ha hecho Jesucristo contigo. Eso es lo que ha hecho Jesucristo contigo. Tú y yo estábamos condenados a irnos al infierno mañana en la mañana. De todas maneras, no había posibilidad. No había posibilidad. Si Jesucristo no se hubiera clavado en la cruz, tú y yo no teníamos ninguna posibilidad de salvarnos. Tú y yo estábamos condenados a muerte. Esta es la buena noticia del cristianismo, que uno ha pagado por tus pecados, que ya no te vamos a electrocutar, que tu destino es el cielo, no por tus méritos, sino por la misericordia de Dios, por los méritos de Jesucristo. Si tú te quieres acoger a ellos, nadie te obliga. Esto es libre, nadie te obliga. Pero bueno, ¿cómo se llega a esto? Esto se llama la fe. Lo que te justifica, lo que te transforma de pecador en justo, lo que transforma un hombre que de pronto deja de gritarle a su esposa, se vuelve un padre de familia ejemplar, lo que transforma un muchacho que queda liberado de sus vicios, etcétera, lo que transforma una mujer, lo que transforma un ser humano, ¿saben lo que es? Lo que justifica al hombre, que es, a estas alturas me lo tienen que saber, la fe, ahí está el problema, la fe, eso es lo que justifica, la fe. ¿Y en qué consiste la fe? Dice San Pablo, la fe consiste en la certeza de los bienes que esperamos. En esta certeza, yo estoy seguro que me voy al cielo. Una certeza en lo que esperamos. Estoy seguro, la seguridad no en mí, no en mis obras, sino en el amor de Dios. Eso es la fe. Eso es la fe. Y para que puedas entender lo de la fe, Dios te pone un acontecimiento, porque Dios no escribe tratados de teología. Dios no escribe catequesis para que las repitas como un papagayo, yo tampoco.
Dios se manifiesta, se revela en la historia. Y para que tú sepas lo que es la fe, Dios hoy día te pone a una persona, una historia. La historia de Abraham. Muy bien, la historia de Abraham. Pero para llegar a la historia de Abraham, con quien comienza la historia de salvación, la historia de salvación es la historia a través de la cual Dios, son los acontecimientos a través de los cuales Dios salva al hombre en medio de la historia de la humanidad. Hay una historia de la humanidad que la estudiamos en Historia Universal, y en medio de esa historia de la humanidad Dios va interviniendo con acciones salvíficas. Eso se llama la historia de la salvación. No es una historia paralela a la historia de la humanidad, es una historia que se realiza dentro de la historia de la humanidad. Decíamos ayer entonces que aparece Dios aparece, ¿no es cierto?, y le dice a Adán: Adán, ¿dónde estás? ¿No? Decíamos ayer. Y entonces Adán dice: estoy aquí. ¿Qué ha pasado? No me digas que has comido del árbol que te prohibí comer. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hace Adán? Le echa la culpa a Eva, que es carne de su carne, huesos de sus huesos. En lugar de defenderla, Adán se separa de Eva y la culpa a Eva. Impresionante. Es la segunda consecuencia del pecado. La primera consecuencia del pecado es el miedo. Y la segunda es que el pecado me separa de ti. ¿Por qué? Porque yo tengo que defender mi vida. No puedo dar la vida por ti, porque me quedo sin nada. ¿Ok? Después de ahí, ¿qué viene? Todos conocen la Biblia. Adán se separa de Eva. El siguiente paso, ¿cuál es? Caín. ¿Qué hace Caín? Mata a Abel. El pecado pasa a la siguiente generación. Caín mata a Abel. Impresionante. Y así poco a poco, los 10 primeros capítulos, cojan su Biblia y se van a dar cuenta de esto. Poco a poco el pecado se va extendiendo en el mundo, porque el pecado es contagioso. El pecado se va extendiendo en el mundo. Caín mata a Abel. Estamos en el capítulo 4. Y de ahí, fíjense ustedes, nos vamos al capítulo 6, versículo 5. Fíjense, capítulo 6, versículo 5. Dice así: viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que le daba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra y se indignó. O sea, este mal empieza a crecer, a propagarse, eso es el pecado. Empieza a propagarse, es horrible el pecado. Hasta un punto en que la maldad del hombre cundía en la tierra. Y entonces Dios dice: voy a exterminar y voy a comenzar una nueva creación, ¿no es cierto? Y escoge a uno que era más o menos buena gente, que se llama Noé, ¿no es cierto? Que se llama Noé. Y lo mete y le manda que hacer un barco muy grande. Ya conocemos todos la historia, ¿no es cierto? Eso. Y entonces la tierra se ve cubierta de agua. El agua en las Sagradas Escrituras, hace referencia al pecado, y al mismo tiempo hace referencia al resurgimiento del pecado. Esto es el diluvio. El diluvio es una figura bíblica que nos hace presente que llega el momento en que toda la tierra está cubierta de pecado. Toda la tierra, toda la humanidad está sumergida en la muerte del pecado, en la muerte del pecado. Y Dios elige a uno, que es Noé, para comenzar una nueva creación. Noé es una figura de Jesucristo, con quien Dios comienza una nueva creación. Una nueva creación. Pero ¿qué pasa? Fíjense ustedes, porque todo esto, otra cosa les pongo entre paréntesis, no hace falta que se vean a los chicos porque son cosas técnicas. Estos capítulos del 1 al 11 no han sido los primeros en escribirse, han sido los últimos en escribirse. Han sido los últimos. Capítulo 1 al 11 han sido el preámbulo
para explicar por qué Dios empieza con Abraham una historia de salvación. Porque si esa historia de salvación nos tiene que salvar de algo. Y entonces los primeros capítulos quieren explicarnos de qué nos salva Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Muy bien, Noé, todo lo que quieras, etcétera, etcétera. Pero después, ¿qué sucede? Fíjense, el capítulo 9 es súper interesante. Porque el capítulo 9 empieza Dios una nueva creación. Mira, 9, vamos al capítulo 9, versículo 1. Dios bendijo a Noé y les dijo, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Les suena esto o no? ¿A qué les suena? A Adán y Eva, ¿no es cierto? Lo mismo. Está empezando Dios una nueva creación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, ¿qué pasa? Fíjense, luego en el capítulo 10, la tierra se vuelve a poblar. Impresionante, se vuelve a poblar. Ya. Pero llega un momento, capítulo 11, súper interesante. Y fíjense lo que dice el capítulo 11. Todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras. O sea, ya la tierra se ha repoblado, todos hablan el mismo lenguaje, etcétera, etcétera. Y entonces dijeron uno al otro. ¿Conocen la historia de la Torre de Babel? Vamos a fabricar ladrillos y a coserlos al fuego. Vamos a hacernos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos. O sea, vamos a hacernos una torre y llegar al cielo. El mismo pecado de Adán y Eva, ser como Dios. Ser como Dios. Vamos a hacernos famosos. Esa es la Torre de Babel. Es impresionante. Cuando el hombre quiere ser como Dios, escúchenme bien, por sus fuerzas, a través de su inteligencia, de su destreza. Ese es el mismo pecado de Adán y Eva, el mismo, hermanos. Y es tu pecado también, que tú quieres ser como Dios, igualito, esforzándote, usando tus estrategias, usando tu buena voluntad, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que sucede? Es terrible, esto es una tragedia, es una cosa horrible, que nada más pensarlo se te destroza el corazón. Fíjense ustedes, hagámonos famosos, etcétera, etcétera. Y bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre y dice una cosa: he aquí que todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje. Y este es solamente el comienzo de su obra. Quieren subir al cielo ellos, llegar donde estoy yo por sus fuerzas. Quieren ser como yo. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. Así pues, vamos a hacer una cosa. Bajemos, terrible, confundamos su lenguaje, de modo que no entienda cada cual el de su prójimo. Y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por todas las de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Babel, todos hablaban el mismo lenguaje, pero ya no se entendían. Habían querido ser como Dios, habían querido ser como Dios y habían terminado divididos, igual que Adán y Eva. Ya no se entendían entre ellos. Terminaron divididos en descomunión, desperdigados. Esto es otra manera de explicarnos lo mismo. Estos 10 primeros capítulos en el fondo nos están diciendo lo mismo. He aquí el gran problema del hombre, de tuyo y mío. Este es el gran problema que tenemos tú y yo, que queremos ser como Dios en nuestro esfuerzo, que no nos fiamos de que Dios nos haga como Él, no nos fiamos. Nosotros tenemos que endiosarnos. Yo tengo que ser el Dios de mi vida, yo tengo que llegar al cielo en mis fuerzas, yo tengo que construirme la torre. Impresionante. Y en estas circunstancias Dios nos pone a un hombre que se llama Abraham, para enseñarnos lo que es la fe, para enseñarnos cuál es el modo de llegar al cielo, para enseñarnos cómo se alcanza la vida eterna, cómo puedes tú alcanzar la felicidad, porque Abraham eres tú. Abraham era un hombre, no sé si conocen todos la historia de Abraham, es una historia muy bonita. La tienen en el capítulo 2 y siguientes, eso luego lo leen ustedes por su cuenta, ¿ya? Vivía en un sitio que se llamaba Ur de los caldeos. Aquí está el río, el Éufrates,
el Tigris y el Éufrates, si no me equivoco, 2 ríos, ¿no? Y Abraham, estamos hablando de 800.000 años atrás, ¿no? Abraham vivía en Ur, una cochinadita, Ur, ¿ya? Y tenía 75 años de edad. En esa época los pueblos eran nómadas, todavía no se habían asentado, ¿no? Abraham era un nómada. Vivían en clanes, en tribus nómadas, con sus animalitos yendo de un sitio para otro, donde los animalitos pudieran conseguir comida. Cuando se terminaba aquí, porque ya pasaba la estación, se iban así de un sitio para otro, ¿no? Dios todavía no se había revelado, entonces no existía, digamos, todavía no se tenía conocimiento que existía un solo Dios. Los pueblos eran politeístas, como los incas, nuestros, y antes todavía. O sea, creían en varios dioses, ¿de acuerdo? Esta es la situación de Abraham. Abraham era un hombre politeísta, nómada, que vivía en un clan. Pero Abraham tenía un problema muy grande, 2 problemas muy grandes. El primer problema es que Abraham tenía 75 años, su mujer tenía 70 y no habían podido tener hijos. Un problema enorme, porque en la época de Abraham, escúcheme bien, ni siquiera estamos en el pueblo de Israel, estamos mucho antes. Hoy día mucha gente no quiere tener hijos. En la época de Abraham los hijos eran fundamentales. ¿Por qué? Porque las tribus, los clanes se peleaban entre ellos y se mataban para quitarse sus cosas, para robarse, para apoderarse de los bienes del otro. Y una persona, si no tenía hijos, ¿quién lo defendía en la vejez? Lo terminaban matando, se apoderaban de sus cosas, etcétera, etcétera. Y por otro lado había una creencia que hasta hoy día en cierta manera es así, ¿no? Porque imagínense ustedes, en esa época, olvídense de Jesucristo, todavía nada de eso se sabía, ¿no? Y entonces uno proyectaba su vida en su descendencia. Era una manera de seguir viviendo, digamos así, porque algo de mi ser pasa a mis hijos, ¿no? Entonces Abraham, en la época de Abraham, no tener hijos era una maldición, era una frustración horrible. Y Abraham había llegado a los 75, su mujer a los 70, o sea, su mujer ya tenía el útero seco, dice la Escritura, ya se le había pasado la regla hace 800.000 años, y entonces ya era imposible tener un hijo, ya no podía tener hijos, el pobre Abraham ya no podía tener hijos, y vivía frustrado, y además porque no tenía una tierra, vivía siempre apoyado en la parentela, apoyado en su parentela. Él no tenía tierra propia. Es impresionante la historia de Abraham, es súper interesante. No tenía tierra propia. En pocas palabras, escúchame bien, Abraham era un fracasado, y lo grande de todo esto, ¿saben lo que es? Que Dios, para echar a andar la historia de la salvación, no te elige a Superman, no te elige a un superhombre, no te elige te elige a un pobre hombre, a un fracasado como Abraham, a un fracasado. Porque ya lo dice San Pablo, Dios elige a lo que no sirve. ¿Para qué? Para manifestar su gloria. Para manifestar su gloria. Dios elige a Abraham, que era un fracasado, un pobre imbécil. Impresionante. Y ese Abraham fracasado, que su vida ya no tenía sentido. ¿Qué sentido puede tener la vida de un viejo a 75 años que entre poco se va a morir? No va a tener ni siquiera no tenía una tierra donde lo entierren, ni siquiera lo podían enterrar, se le iban a comer las aves. Impresionante. Todo lo que es la mamapacha, que lo tenemos también aquí en los hijos. Ustedes fíjense, es muy interesante, en esas épocas, también ha pasado aquí en el Perú, nuestros antepasados, los solían enterrar en posición fetal, porque había ahí una creencia que uno volvía a la madre tierra, al útero de la madre tierra. Pues Abraham ni siquiera eso iba a poder tener. Su vida ya no tenía sentido, era un hombre triste, un hombre solo, abandonado, se sentía abandonado, frustrado. Y en esas circunstancias, un día, una voz le dice: Abraham, Abraham, deja tu tierra. Vamos a la Biblia. Ay,
¿Me están siguiendo? Capítulo 12, versículo 1. Yahvé le dijo a Abraham, ahí por primera vez aparece Abraham, vete de tu casa, de tu tierra y de tu patria, y de la casa de tu padre. Claro, tenía 75 años, igual que tu hijo, y sigue viviendo en la casa de su padre. Igual que ustedes, igualito, mira, igualito. Era un arrimado. El pobre. Qué desastre. Vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Fíjense, y le dice a Abraham, de ti haré una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás tú una bendición. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Impresionante. A un viejo de 75 años que ya andaba con bastón, se le ocurre a Dios elegirlo y decirle, sal de tu casa, compadre, vete a caminar, ponte en camino, que de ti haré una nación grande. No había podido tener ni un hijo, el desgraciado, de una nación grande. Impresionante. Esto es lo que hace Dios. Y fíjense ustedes, escúchenme bien, Abraham, curiosamente, le cree. Abraham curiosamente le cree. Es increíble. ¿Y qué hace Abraham? Se va corriendo a su casa y va donde su mujer Sara. 70 años la vieja, su mujer Sara. Y le dice, mujer, nos vamos. Las maletas que nos vamos. Dice, ¿de dónde nos vamos? Nos vamos, mujer, que nos vamos. ¿Pero dónde nos vamos a ir? Tú vete. Abraham no sabía. Dios no le había dicho a dónde. No, lean bien, no le había dicho a dónde. Solamente le ha dicho, sal, ponte a caminar. Impresionante. Y Abraham, ¿pero dónde vamos a ir? ¿Qué te importa? Coge, vamos. Me ha dicho que no. ¿Pero quién te ha dicho? No me preguntes, que no tengo idea. Solamente sé que tenemos que salir. ¿Qué le dirá la mujer? Está chalado, ¿no? Claro, o sea, ya estás con demencia senil. Pero tú estás loco. ¿Dónde? Claro, lógico. Es que San Ignacio de Loyola decía esto. Es muy importante para entender las escrituras. Decía San Ignacio de Loyola, el sit sin levem, o sea, hacerse la composición del lugar. Es muy importante, por eso preparar las catequesis no es leer, tienen que entrar en las escrituras. Tú ponte a pensar, estamos hablando de hace 800.000 años, no había microbús, no había taxi, no había anticos, no había nada. Era todo tierra, caminos con asaltantes. No había comisaría, no había celular, no había, bueno, hasta hace poco no había ni celular. O sea, no había nada. Impresionante, estás hablando con un anciano de 75 años, una mujer de 70. ¿Dónde vas a ir? Pues tú eres tú loco. Claro, ¿qué es lo primero que piensas? Le ha dado demencia senil, es la verdad. O sea, estás loco, de remate. Pero impresionante. Fíjense ustedes, Abraham dice, bueno, tú a caminar, vieja. ¡Pah! Correazo y tal. Impresionante. Y Abraham se pone a caminar, escúchenme bien, sin saber a dónde va. Abraham solamente se fía de una voz, de una palabra, hermanos. Impresionante. Abraham ni siquiera sabía quién le había hablado. Ni siquiera sabía quién le había hablado. Abraham era politeísta. No creía en un Dios único porque no se había revelado todavía. Abraham se fía de una palabra. Esto es la fe. Fiarte de una palabra. Como la Virgen María. Abraham es nuestro padre en la fe. María es nuestra madre en la fe. Se fía de una palabra. De una palabra. Sal de tu casa, ponte a caminar, que yo te voy a dar lo que tu corazón quiere. ¿Qué quiere tu corazón? Una tierra y un hijo. Pues yo te voy a dar una tierra y no un hijo, una nación entera. Serás padre de una muchedumbre. Y Abraham efectivamente se pone a caminar. Es súper interesante toda la historia de Abraham, porque Abraham se pone a caminar, se pone a caminar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y llega a Canaán. Canaán, que es una tierra bellísima. Canaán es una tierra bellísima, una tierra exuberante. No es digamos, esa zona medio desértica, horrible, árida, difícil de Ur. Es una cosa bellísima. Y Abraham se pone a caminar y llega a Canaán. Fíjense ustedes, dice así, el versículo 4. Marchó pues Abraham como se lo había dicho Yahvé y se lo llevó con él a Lot.
que era huérfano. Lot era huérfano, ¿ya? Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán, que queda en Ur. Tomó a Sarai su mujer, a Lot el hijo de su hermano, con toda la hacienda que habían logrado, el personal que habían adquirido en Harán, y se fueron a Canaán. Y cuando llegaron a Canaán, atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquem, hasta la encina de Moré. Todo eso luego saldrá después, todo esto saldrá después. Súper interesante. Y en ese instante, o sea, cuando ya, fíjense, Abraham ha caminado todo esto, ha caminado todo esto, y llega a Canaán. Esto de aquí es el Jordán, para entendernos. Aquí está el Jordán, escúcheme bien. Aquí está el Mar Rojo, aquí está Egipto, para entendernos, y aquí está el Mar Mediterráneo. Muy bien, más o menos, o sea que yo no soy buen dibujante, pero más o menos por ahí, ¿ya? Entonces cuando llega a Canaán, fíjense ustedes, toda la caminata que ha hecho Abraham a los 75 años, y dice así, dice que cuando llega a Canaán, estamos en el versículo 7, capítulo 12, Yahvé se apareció otra vez a Abraham y le dijo: a tu descendencia he de dar esta tierra. O sea, ella le dice a Abraham: esta es la tierra que yo te había prometido. Esta es la tierra que se la va a dar a tu descendencia. Abraham todavía no tiene descendencia. Y entonces Abraham hizo un altar a Yahvé que se le había aparecido. Hace ahí un altar. Y luego sigue desplazándose hasta el Negev. Sigue bajando por aquí hasta el Negev. Y de pronto llega una sequía. Llega una sequía. Eso lo sigue diciendo la Escritura. Y entonces Abraham se va a Egipto. Hubo hambre en aquel país y Abraham bajó a Egipto a pasar allí una temporada. Sigue bajando, bajando, bajando y se viene a Egipto. Porque había hambre, en Egipto siempre había una abundancia todo. De hecho, luego irá José también, ¿no? Con sus hermanos, ¿no? A Egipto, ¿no? Porque en Egipto siempre había. Muy bien. Y en Egipto resulta que el faraón se enamora de Sara. Fíjate que la vieja se ve que tenía todavía jale, ¿no? Súper interesante, lo cuenta la Biblia, está ahí. El faraón se enamora de Sara. Y Abraham, que no era nadie en Egipto, no era nadie en ninguna parte, ¿no? Menos en Egipto. Claro, Abraham tiene miedo. Dice, si el faraón se entera de que esta es mi mujer, me va a matar a mí para quedarse con mi mujer. Que era muy normal en esa época, ¿no? Hoy día nadie se quiere quedar con la mujer del otro, ¿no? Muy bien. Era muy normal, ¿no? Entonces, ¿qué hace Abraham? Fíjense ustedes, le miente al faraón. El faraón le dice: oye, ¿y quién es? Y Abraham le dice: es mi hermana. Está en la Escritura, léanlo. Abraham le dice: es mi hermana. Luego el faraón se entera de que Abraham le ha mentido. Tú imagínate mentirle al faraón. Y Abraham tiene que salir corriendo porque si no lo matan de verdad. Impresionante. Luego sigue pasando el pobre Abraham, un desastre de Abraham. Qué vida de pobre Abraham, ¿no? Viene ya el problema con Lot, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso me lo salto, ¿no? Viene Melquisedec, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense, en el momento vamos a ir al capítulo 13, versículo 14. Ya Abraham sale escapando de Egipto. Ha salido escapando de Egipto, no sé dónde está el rojo aquí. Abraham ha salido escapando de Egipto porque el faraón lo iba a matar y vuelve a Canaán. Y vuelve a Canaán. Y ahí se separa de Lot, porque ya empiezan los problemas, que Lot quiere quedarse con esto, con lo otro, etcétera, etcétera. Entonces se separa de Lot. Y fíjense, capítulo 13, versículo 14, dijo Yahvé a Abraham, después que Lot se separó de él: alza tus ojos, levanta los ojos y mira, fíjense, mira, desde el lugar en donde estás hacia el norte, al mediodía, al oriente, al poniente, o sea, todo alrededor tuyo, esto, oeste, norte, sur, todo, toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Le dice Dios a Abraham.
te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, tal que si alguien pueda contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. Impresionante. Fíjense una cosa muy interesante. Dios a Abraham hasta el momento se le ha aparecido. O sea, le ha hablado una vez en Ur, otra vez cuando llega recién a Canaán, y otra vez cuando vuelve a Canaán. No es que Dios se le aparece a Abraham todos los días y le habla todos los días. De tiempo en tiempo. Y esto es muy importante, porque esto tiene que ver mucho con la fe. Porque uno cree que un cristiano es uno que Dios es como la lámpara de Aladino, ¿me entiendes, no? O sea que rezas, frotas la lámpara y Dios se te presenta. Amo, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga contigo? A tus órdenes. Y si no funciona, patada la lámpara, la Biblia por tierra, me voy a jugar con mis amigos. Dios no existe. Esto es muy interesante. Abraham vive de una palabra. De una palabra. Y cuando se le van acabando las fuerzas, digamos así, Dios vuelve a aparecer y le da otra palabra. Y para que siga caminando. Y lo tiene a pobre viejo caminando como un loco. Impresionante, lo tiene caminando y caminando y caminando, es impresionante. Y fíjense ustedes, hay una cosa súper interesante. Pasan los años y lo único que tiene Abraham son promesas. Todavía no tiene ni el hijo ni la tierra. Bien interesante. No tiene ni el hijo ni la tierra. Entonces piensa, algo aquí no está funcionando. Algo aquí no está funcionando, porque no puede ser que Dios me prometa y no se realice. Entonces, fíjense, muy interesante. Quiero ver dónde está esto. Esto, efectivamente. Muy interesante. Dice el número 16. Sarai, la mujer de Abraham, no le daba hijos. No le daba hijos. Pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Luego leen toda esa parte. Fíjense. Entonces Abraham dice, algo aquí no funciona. Algo aquí no funciona, ¿no? Dice, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que echarle una manito a Dios para que esto funcione. Claro, ya sé. En la época de Abraham, escúchenme bien, en la época de Abraham había una ley, digamos así, que si la esclava, o sea, Agar era la esclava, la sirvienta, que si el patrón tenía un hijo con la sirvienta y la sirvienta a la hora de dar a luz hacía que el niño nazca, daba luz en el regazo de la mujer del patrón, o sea, de la señora, ese hijo se reputaba como hijo de la señora. ¿Me entienden? Esto es. Y eso es lo que hace Abraham. Abraham tiene relaciones con Agar, con la esclava, y hace que Agar dé a luz en las rodillas, en el regazo de Sara. Eso es lo que nos dice este capítulo, súper interesante. Yahvé me ha hecho estéril, llégate pues, te ruego a mi esclava, le dice Sarai. Y escuchó Abraham la voz de Sarai, y así al cabo de 10 años de habitar Abraham en Canaán, tomó Sarai, la mujer de Abraham, su esclava Agar, la egipcia, y se la dio a su marido, y entonces tienen este hijo. Pero claro, viene un problema. ¿Saben cuál es el problema que viene? Lo cuenta la Escritura, léanlo ustedes en su casa. Claro, que luego Sarai le ha dado un hijo al patrón, ¿me entiendes, no? Entonces ya empieza a mirar, Agar, y entonces empieza a mirar a Sara por encima del hombro. Tú eres un estéril, en cambio yo le he dado un hijo a tu marido. Y ya no la quiere obedecer, ya se pone por encima de la patrona. Y claro, las mujeres saben muy bien, y los hombres también sabemos, que en un palacio no pueden haber dos reinas. Y entonces empiezan los problemas. Por eso cuidado con vivir en la casa de la suegra. Cuidado. Cada matrimonio en su casa. Entonces empiezan los problemas. Lo dice la Escritura, súper interesante. Entonces hay un momento, fíjense ustedes, en que Sara le dice a Abraham, tienes que echar a esa mujer, porque yo soy tu mujer. Y esta se me está trepando por encima del hombro. Y el pobre, ¿conoce la historia o no la conoce? Impresionante. Y el pobre Abraham,
Fíjense lo que significa echar injustamente a una mujer y además echar a su propio hijo. Era hijo de Abraham y lo tiene que echar a Ismael. Los echa a Agar e Ismael, los echa a un sitio donde no conocían a nadie. Los echa. Impresionante el sufrimiento de Abraham. Impresionante. Impresionante. Abraham empieza a experimentar una cosa, que cada vez que él quiere solucionar sus problemas, termina mal. Le pasa en Egipto cuando miente, le pasa aquí cuando le quiere echar una manito a Dios. Así es. Abraham empieza a experimentar. Esto es la fe, hermanos. La fe es el producto de la experiencia. La fe es algo que se va adquiriendo a través de un proceso. A través de un proceso, hermanos. Abraham va aprendiendo a obedecer a Dios a través de un proceso en el cual él se equivoca muchas veces. Pero curiosamente, aunque él se equivoque, y esto es profundo, aunque él se equivoque, Dios sigue siendo fiel con Abraham. Aunque Abraham en el fondo diga, aquí soy yo el que tiene que cumplir la promesa y no Dios, Dios no rechaza a Abraham. Dios no lo rechaza. Es más, un poquito antes, en el capítulo 15, fíjense, vuelve Dios, Yahvé, vuelve a Abraham, esta vez en una visión, y le dice así: no temas, Abraham, porque ya el pobre Abraham estaba hecho polvo, pues no, porque no le funcionaba nada, ¿no? Yo soy para ti un escudo. Y Abraham le dice: Señor, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Si ya me voy sin hijos, ¿qué me vas a dar? ¿Quién eres tú para mí? No me has dado descendencia, un criado de mi casa me va a heredar. Y Yahvé le dijo: no te heredará ese, te heredará uno que salga de tus entrañas. Mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas, así será tu descendencia. Y creyó él en Yahvé, el cual se lo reputó por justicia. Impresionante. El cual se lo reputó por justicia. Como les contaba ayer, la Biblia no ha sido escrita de un tirón, sino que hay distintos relatos sobre lo mismo. ¿Ven? Este es otro relato sobre lo mismo. Y entonces, bueno, el pobre Abraham al final tiene que echar un desastre. Tiene que echar a Ismael, ¿no? Tiene que echar a Ismael y se vuelve a quedar solo con Sara. Pero, fíjense, muy interesante, de pronto, está en Mambré. Quiero encontrar una cosa que no sé dónde está, a ver, un segundito. Aquí está, el capítulo 18, Fíjense qué interesante. Capítulo 18. Vamos a ver un ratito antes una cosa. ¿Dónde está? A ver, dice que Abraham ya tenía 99 años. Capítulo 17. Cuando Abraham tenía 99 años, se le aparece Dios y le dice: yo soy el Shaddai, ando en mi presencia perfecto, yo establezco mi alianza entre nosotros dos. Impresionante. Abraham ya tenía 99 años. Y después de ahí viene la teofanía en Mambré. Abraham sigue solo, ya el pobre Ismael ni siquiera está. Y dice la Escritura que estaba Abraham un día de lo más tranquilo y 3 hombres pasan por la puerta de su casa, ¿no? ¿Conocen la historia? Y Abraham, era muy importante esto, en esta cultura, como en todas las culturas decentes, acoger al peregrino, al forastero, ¿no es cierto? Y entonces, pero Abraham reconoce en estos 3, reconoce la presencia de ese que le había hablado. Es una cosa que excede nuestra capacidad, ¿no? Y entonces, ¿qué le dice Abraham? Le dice: por favor, no se vayan sin detenerse, ¿no? Inmediatamente manda a preparar el mejor cabrito, la mejor comida, etcétera, etcétera. Le dice a su mujer: prepara todo, que tenemos invitados, vamos a prepararles un banquete, ¿no? Y les prepara un banquete. Y estos le dicen, en ese capítulo, le dicen a Abraham: antes que pase un año, volveremos
y ya tu mujer te habrá dado a luz un hijo. ¿Lo conocen la historia? Y Sara, que estaba como buena mujer al otro lado de la tienda, no era una tienda, ¿no? De tela, ¿no? Y estaba al otro lado chismeando, porque ya sabes, ¿no? ¿Quiénes son estos que quieren con mi marido? Dice la escritura que Sara escuchó esto y se rió. ¿Lo han visto o no? Y se rió, ¿no? Y cuando sale le dicen, ¿por qué te has reído? Y dice, no, yo no me he reído. Típica mujer, ¿no? Yo no me he reído, ¿no? Y efectivamente, antes que pase un año, vuelven y Sara había tenido el hijo, que le puso, ¿cómo se llama el hijo? Isaac. ¿Saben qué significa? Risa. Isaac significa risa, alegría, porque hace referencia a cómo se rieron Abraham y Sara cuando él a los 100 años y ella a los 90 tuvieron un hijo suyo, el hijo de la promesa, el hijo que Dios le había prometido a Abraham. Súper interesante. Antes de esto, está por algún sitio, es una cosa que quiero destacar también, lo van a encontrar ustedes, se lo quiero explicar por si no lo entienden. En un momento de estos que Dios se va apareciendo a Abraham, claro, ya pasan los años. Imagínense que cuando nace Isaac habían pasado 25 años. 25 años. Entonces, y Dios se le había aparecido 3 o 4 veces, nada más, 3 o 4 veces, o sea, poquísimo, ¿no? En una de esas Abraham ya no puede más y le dice, pero me tienes loco, o sea, dame una garantía, dame algo, ¿no? O sea, ya no doy más, comprende que mi mujer me está volviendo loco, o sea, todo eso es un desastre. Y Dios le dice a Abraham, lo van a encontrar ahí, lo que pasa es que ahorita yo no lo encuentro. Dios le dice a Abraham, muy bien, vamos a sellar un pacto, prepara todo para sellar el pacto. ¿Cómo se sellaban los pactos en esa época? Por eso es tan importante que los catequistas estudien, y si no estudian, que vengan a escuchar al obispo que estudia, ¿Cómo se sellaban los pactos en esa época? Muy interesante. Miren, se cogían unos animales y se partían en dos. ¿Me entienden? Así, varios. Se partían en dos. Y mientras iban sangrando los animales partidos, tú imagínate, una oveja, ¡plá!, partida en dos. Y mientras iban sangrando, las dos partes que firmaban el convenio, porque no, en esa época no se escribía, pues, ¿no? Pasaban por aquí en medio y decían que me suceda esto si yo no cumplo con mi parte, que termine yo así. Lo van a encontrar en la Biblia, muy interesante, cuando Dios le dice a Abraham, prepara todo para el pacto, voy a sellar un pacto contigo, y dice, cogió a Abraham los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese momento, súper interesante esto, Yahvé, Dios, pasa por en medio de los animales, ¿no? Pero cuando le toca pasar a Abraham, Dios lo duerme a Abraham. Es muy interesante esto. Dios lo duerme a Abraham, hace caer en Abraham un sueño, dice la Escritura, de modo tal que Abraham no pasa. Esto es revelación, esto es palabra de Dios, hermanos. Esto es palabra de Dios. Esto no es un cuento, esto no es una mentira. Esto es palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios asume un compromiso con Abraham, pero no deja que Abraham asuma un compromiso con él. Es una alianza unilateral. El que se compromete es Dios, no eres tú. Y por esto, mucho cuidado con la confirmación. Porque la fe es un don de Dios. El que se compromete contigo es Dios, no eres tú. La fe es un don gratuito de Dios, es un don gratuito que va más allá de tus posibilidades, que va más allá de tu buena voluntad. Es un don de Dios. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces a los chicos en la confirmación ustedes los destrozan, porque te tienes que comprometer y tienes que ser soldado de no sé quién, y el pobre chico que con la justa puede con su alma. El chico está como Abraham, frustrado, fracasado, porque su familia es un desastre, porque su padre es un violento, porque su madre no sé qué, porque nadie lo espera cuando llega al colegio. El chico está destruido.
Porque todo el mundo le exigen en el colegio, le exigen en la casa, le exigen en la sociedad. Y encima va a las catequesis y en lugar de darle un poquito de, ay, hijo mío, de oxígeno, le exiges tú también. La pobre criatura, Dios mío, si no se suicida, no sé qué hacen los pobres. O sea, claro, ¿qué tienen que hacer? Perdónenme la palabra. ¿Qué hacen los chicos? Discúlpenme la palabra, ustedes son todos adultos. Van a su casa a masturbarse como monos. Lo sé yo porque yo confieso. Se tienen que masturbar, tienen que ver pornografía, porque no soportan, porque esa vida es insoportable. No pueden, necesitan un poquito de placer, un poquito de fogarse las criaturas, porque todo el mundo les exige, hasta los catequistas, por el amor de Dios. Entonces, por supuesto, terminan las catequesis, que tu abuela regrese, porque yo no regreso más. Para exigencias tengo a mi papá, tengo a mi mamá, tengo a mi abuela, tengo a mi tía, tengo a mi padrino y tengo a los profesores del colegio. No te necesito a ti. Lógico. Por eso es que los chicos no vuelven, porque les engañamos, les hacemos daño. Dios asume un pacto con Abraham. La fe es un don. Es un don. Bueno, y entonces Abraham está feliz y contento. Está contentísimo Abraham, imagínense. Le pone Isaac a su hijo, está feliz, contento, se ríe. El Abraham está chocho. Ya está aquí tranquilo, bien asentadito, su mujercita, su hijito, y el hijito empieza a crecer, 15 años. Un chico guapísimo, etcétera, etcétera. Y Abraham se pone en una situación de peligro. Su corazón se le empieza a pegar a su hijo y corre el riesgo de olvidarse que ese hijo se lo ha regalado Dios, y corre el riesgo de poner a ese hijo por encima de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios para ayudar a Abraham? ¿Saben lo que hace? Se le aparece Dios a Abraham después de 15 años, le dice: ¿qué tal, cómo estás? Chévere, Dios, la verdad, estupendo. Contentísimo, no sabes cuánto te agradezco. Mi vida ha cambiado, ahora sí que estoy feliz. Dice: pues estupendo, ahora vamos a hacer una cosa, Abraham. Vas a coger a tu hijito, el único, y lo vas a llevar mañana, en la mañana, al monte Moria. ¿Se acuerdan del monte Moria? Y me lo vas a sacrificar. Y me lo vas a sacrificar. Esa es la historia. Está en la Biblia. Y me lo vas a sacrificar. Impresionante. Y esto viene muy bien para todos aquellos que tienen una idea deforme de Dios, de un Dios, de ese Jesús, que lo han pintado depiladito, con la manito así, que parece LGTB. Podría ser el logo del movimiento LGTB. Un Dios así, ese no es Dios. Y Dios le dice, como en otros momentos le diré a Israel, lo veremos más adelante: entra y destruye toda esa ciudad, todo ese pueblo, y tienes que matarlos a todos. Le dice Yahvé a Israel, lo veremos en un momento. Es impresionante Dios. Dios no es un pan de azúcar, impresionante es Dios. Muy bien, entonces le dice a Abraham: pues Abraham, me vas a sacrificar a tu hijo. Ustedes imagínense el pobre Abraham. Oye, después de todo el follón que me han metido, y ahora que ya he visto la promesa cumplida, ¿quién de ustedes sacrificaría a su hijo? Este es el punto. Abraham, ¿qué hace? Se traga el sufrimiento, y a la mañana siguiente le dice: Isaac, muchacho, a moverse. Y muy bonito, porque lo cuenta la Escritura, muy bonito. Léanlo por aquí, el sacrificio de Abraham, capítulo 22. Dios le dijo a Abraham: Abraham, él le respondió: heme aquí. Y Dios le dijo: toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécele allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Ni siquiera le dice cuál. Como siempre, el pobre Abraham siempre tenía caminando sin saber a dónde. Súper interesante. Y Abraham coge a su hijo. Muy temprano en la mañana, Abraham coge a su hijo. Y cuenta que iban caminando, ¿no?, con los siervos que lo estaban ayudando. Súper interesante. Isaac llevaba la leña. Aquí Isaac es figura de Jesucristo, que sube al monte cargado con el leño, con el leño, sube al monte cargado con el madero, ¿no? Y entonces este Isaac va subiendo, ¿no?, con los dos que los ayudaban, ¿no? Y en un momento Abraham, es muy interesante,
A ver si lo leemos, lo que pasa es que se me está haciendo un poco tarde. Fíjense. Levantóse pues Abraham de madrugada, aparejó su asno, tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac. Está en el versículo 3, capítulo 22. ¿Estamos? Muy bien. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar en que le había dicho Dios. Al tercer día, como Jesucristo, al tercer día, levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Y le dijo a Abraham a sus mozos: quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde ustedes. Muy interesante. Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac. Ven, Isaac cargado con la leña. Tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los 2 juntos. Pero interesante lo que le ha dicho Abraham a los mozos: iremos y volveremos. No dice volveré. Abraham sabía que estaba subiendo a sacrificar a su hijo, pero algo le decía a Abraham que la historia no terminaba ahí. Y de hecho, en el versículo 7, dijo Isaac a su padre: Padre, ¿qué cosa? Le dice: aquí tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, tenemos la leña, tenemos el fuego, falta la víctima. Y el otro no se da cuenta, el Isaac, ¿no? Más buena gente. Dice, compadre. Muy interesante. Imagínate, después de chiquillo, 15 años, papá, te estamos viendo loco, que aquí nos falta. ¿Y qué le dice Abraham? Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Dios proveerá. Esa es la respuesta de Abraham ante el sacrificio de su hijo Isaac. Esa es la respuesta de Abraham en una situación en la que no tiene salida. No tiene salida, están él y el chico, la leña y el fuego, y Dios le ha dicho que lo mate. Y la respuesta de Abraham no es maldecir a Dios. La respuesta de Abraham no es decirle: ¿por qué has matado a mi hijo? ¿Por qué me lo quieres quitar? ¿Por qué me has dejado sin trabajo? ¿Por qué mi enamorada me ha dejado? ¿Por qué soy un imbécil? No. La respuesta de Abraham es: Dios proveerá. Y efectivamente suben, impresionante. Métanse con posición de lugar. Ese padre de 100 y pico años, con su hijo subiendo a sacrificar al hijo. Impresionante. Y de pronto efectivamente llegan, sigue diciendo la escritura, preparan el altar, prenden la leña, ¿no? O sea, ponen todo, y hay una cosa muy bonita. Abraham va a sacrificar a su hijo y lo empieza a atar. Lo empieza a atar, porque lo va a sacrificar. Y hay un canto muy bonito, hebreo, muy bonito, que se llama el Akedah, porque esto es hebreo, ¿no es cierto? Del Antiguo Testamento, ese pueblo de Israel. ¿Qué cuenta esto? Que mientras Abraham ataba a su hijo, ya Isaac se da cuenta que él es la víctima, y le dice: átame fuerte, Padre mío, que yo no me resista. Porque es un canto, o sea, creado por Israel. ¿Por qué? Porque en la Pascua judía se tenía que sacrificar un cordero. Y ese cordero, si se resistía en el momento del sacrificio, el sacrificio no era válido. De eso les hablaré la próxima catequesis, muy interesante. Y entonces, este Isaac, en la tradición hebrea, le dice a su papá: átame fuerte, Padre mío, que yo no me resista, no vaya a ser que mi sacrificio no sea válido. Isaac se entrega como un corderito a la muerte. Impresionante. En obediencia a su padre, en obediencia a Dios. Por eso es figura de Jesucristo. Y Abraham, fíjense, el acto de fe que hace, pone a Dios por encima de su hijo. Y entonces lo amarra todo, está perfecto, y tiene el cuchillo, lo levanta, ¿no? Dice la Escritura. Ya levanta el cuchillo para matar a su hijo, ¿no? Dice, fíjense, llegados al altar, etcétera, etcétera, ató a Isaac, le puso sobre el ar encima de la leña. Alargó a Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo, imagínate tú. Versículo 10, versículo 11. Entonces el ángel de Yahvé le dijo desde el cielo: Abraham, Abraham, cuidado. Y ahora le dice: aquí estoy listo, ya está. Y le dice al ángel: no alargues tu mano contra el niño, no le hagas nada, que ahora ya sé que tienes el santo temor de Dios, que eres temeroso de Dios, ya que no le has negado tu hijo, tu único hijo. Y Abraham entonces levantó los ojos, porque hay una voz del cielo,
y vio, fíjense ustedes, un carnerito, un cordero, trabado en un zarzal por los cuernos. Fue, tomó el carnero y lo sacrificó. Y Abraham llamó a ese lugar el monte donde Yahvé provee. El monte donde Yahvé provee. Y bajó Abraham con su hijo. Y termina, la historia de Abraham es muy bonita, porque termina diciendo, volvió Abraham, estamos en el versículo 19, al lado de sus mozos, emprendieron la marcha juntos hacia Berseba, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, Abraham, por algún sitio lo dice, Abraham murió lleno de felicidad y de riquezas. Acompañado de su mujer, de su hijo, y lleno de riquezas. Dios bendijo a Abraham. Súper interesante. Muy bien. Esta es la historia de Abraham. Esta es la historia de Abraham. Este corderito que aparece, esto es la figura, el anticipo de Jesucristo. El Cordero de Dios que se entrega a la muerte. Ahí hay un padre que ha entregado a su hijo. Ese padre es Dios que ha entregado a su hijo Jesús en el altar de la cruz y lo ha ofrecido en holocausto para el perdón de nuestros pecados. Muy bien, ¿qué tiene que ver esto contigo? ¿Qué tiene que ver esto contigo? He aquí la pregunta. Decir, bueno, monseñor, la historia es muy simpática, nos hemos reído, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? Decía, porque Abraham eres tú. Abraham es el hombre, es ese hombre caído, es ese hombre caído, es ese hombre que en el fondo vive frustrado, ese hombre que su vida no tiene sentido, que está yendo entre Ur y Harán, entre Ur y Harán, entre Ur y Harán, como Abraham, entre Ur y Harán, dando vueltas sobre sí mismo. Su vida no tiene sentido, no tiene una descendencia, no tiene una tierra, no tiene una tierra, no tiene un hijo, que es lo que todo hombre quiere, lo que tú quieres y lo que yo quiero, porque Dios te ha creado a ti para que tengas un hijo, y Dios te ha creado a ti para que tengas una tierra. Ese hijo, ¿saben cómo se llama? Jesucristo. Ese hijo que tu corazón anhela es Jesucristo, viviendo en ti. Y esa tierra es el reino de los cielos. El hombre no lo sabe, pero vive frustrado porque no vive en el reino, porque no tiene una tierra, Vive frustrado porque no tiene un hijo, porque no tiene a Jesucristo, no tiene vida eterna. El hombre está condenado a morir en su naturaleza humana caída. El hombre sin fe está condenado a morir solo, triste y abandonado. Y el Señor, y esta realidad es la realidad tuya y la mía. Esta es la gran frustración del hombre, no poder amar, que es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, no poder amar hasta dar la vida por el otro. Este es el gran problema. Dice Jesucristo, no es lo de fuera lo que te hace daño, no es el carácter de tu marido, no es que las cosas suban, no es que todo el mundo robe, no es tu profesor del colegio, no es nada de eso, es lo de dentro de tu corazón, porque dentro del corazón del hombre sale el pecado. Esto es lo que te hace daño, que no puedes dejar de pecar, que no puedes hacer obras de vida eterna, que no puedes amar, y por eso no eres feliz, no te sientes pleno. Por eso, en el fondo, algo te falta. Si tú eres sincero, y es muy importante en las catequesis ser sincero, si tú eres honesto contigo mismo, te darás cuenta que algo te falta, que no te sientes pleno. Pues alégrate. ¿Por qué? Porque Dios te ha traído estas catequesis. Dios te pondrá 100 muchachos o 30 delante tuyo para que tú les digas esta buena noticia. Alégrate, muchacho, porque Dios te trae estas catequesis para darte esa plenitud que te falta. Porque Dios no viene a pedirte nada, no viene a quitarte nada. Dios viene a darte ese hijo que tú quieres tener. Dios viene a darte esa tierra. Dios viene a darte eso que te falta para que tú seas realmente feliz, para que te sientas pleno. ¿Y cómo te lo va a dar? Te lo va a dar a través de un proceso, de un itinerario. ¿En qué momento Abraham es un hombre de fe? O sea, ¿en qué momento Abraham llega a esa fe adulta?
donde ya prácticamente se cierra la historia y termina la historia de Abraham, dice este canto de la quedad judío, que cuando Abraham levanta la mano, se escucha una voz del cielo que dice: he aquí la fe sobre la tierra. Un padre que sacrifica a su hijo y el hijo querido que le pone el cuello. He aquí la fe. Dice Jesucristo: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Esto es el cristianismo. Amar a Dios sobre todas las cosas, por encima de tu padre y de tu madre, por encima de tu hijo. Esto es la fe. Y esta es la fe que te da vida eterna. Y eso tú no lo puedes hacer. Tú no te puedes dar la fe a ti mismo. Tú no puedes levantar la mano para matar a tu hijo, poniendo a Dios por encima de él. No puedes. ¿Cuántos padres de familia, escúcheme bien, cuántos padres de familia saben que su hijo está mal, es conviviente, ha abandonado a su mujer y se ha unido a otra? Eso es pecado mortal. Y las señoras del grupo de las tías de la Virgen María, porque son tan viejitas que ya son las tías, ¿no? ¿Me entiende? Y esta señora sabe que su hijo está en pecado mortal, que se puede ir al infierno, y es incapaz de decirle: o terminas con esa mujer, olvídate de mí. No te voy a permitir que traigas a tu conviviente a mi casa a pecar, porque mi casa es un santuario de Dios. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? No ponemos a Dios por encima, pones a tu hijo por encima. Y para no perder el afecto de tu hijo, para no perder los 300 soles que te da, haces de tu casa un prostíbulo. Haces de tu casa un infierno donde se adultera en tus narices. Dejas que tus hijos no vayan a misa y no los corriges. Y son menores de edad y dependen de ti. Y eres incapaz de decirle: hijo mío, vamos a ver, esta es mi casa y aquí yo soy tu padre y yo te mantengo. ¿Quieres que te siga manteniendo? Te vienes a misa conmigo por las narices todos los domingos, porque yo soy tu padre. Y si no, ahí está la puerta, vete. ¿Te sientes grandecito para hacer tu voluntad? Vete, vete. ¿No me necesitas a mí? ¿Te crees autosuficiente? Vete. ¿Por qué no lo hacen los papás? ¿Por qué? Porque no aman a sus hijos. Se aman a sí mismos. Se mueren de miedo de no saber si el hijo dónde pasó la noche, dónde no la pasó. Impresionante, porque no ponemos a Dios, porque no tenemos fe. No tenemos esta fe de Abraham, esta fe madura. Es impresionante. Es impresionante. Y por eso vivimos frustrados, porque no amamos de verdad. Amamos en función nuestra, amamos hasta que no nos hagan sufrir. Pues Dios viene a darte esta fe. Dios viene a darte la fe de Abraham. Para eso Dios te ha traído estas catequesis. Pero para que tú puedas alcanzar a tener la fe de Abraham, hace falta una cosa. Y esta palabra es para ti esta noche, para ti que eres catequista. Yo les he dicho, si alguno ha venido aquí a aprender, márchese, cómprase un libro y léalo. Porque aquí no hemos venido a aprender, aquí hemos venido a convertirnos. Ustedes y yo. Y si no has venido a convertirte, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo totalmente, porque estas catequesis no te van a servir para nada y a los chicos los vas a marear más. Porque si tú no tienes esta palabra en tu corazón, no vas a saber dar la catequesis. Por gusto la vas a dar. Vas a hacer un desastre completo. Mejor te retiras. Esta palabra es para ti y para mí. Dios te ha llamado a ser catequista porque es el instrumento a través del cual Dios te quiere dar vida eterna. Dios te quiere dar ese hijo y esa tierra que tú todavía no tienes. Y para dártela, esta noche Dios a ti y a mí, porque esto es algo de todos los días, Dios esta noche te dice una cosa: coge tus cosas y ponte en camino a un sitio donde yo te voy a señalar, porque yo te he elegido a ti, que eres un huevo frito, como Abraham, a ti, que eres una hueva frita, como Sara, para hacerte feliz. Para eso te traigo las catequesis. Monseñor Javier te ha engañado. Te dijo que era un curso de actualización. Mentira. El pobre Monseñor Javier no sabía. Recién lo está descubriendo. Que yo los he traído a ustedes y a Monseñor Javier para llevarlos al cielo. Estas son estas catequesis. El Señor esta noche nos dice una cosa. Escúchame bien. Abraham, ponte en camino. ¿Dónde tienes tu seguridad? ¿Dónde tienes tu seguridad? ¿A quién le pides la vida?
¿Dónde has puesto tu seguridad? ¿En tu familia? ¿En tus bienes? ¿Estás buscando la felicidad ahí y no la encuentras? ¿Hace cuántos años que estás alimentando tu cuenta en la caja Arequipa y hasta ahora no eres feliz? ¿Hace cuántos años que estás buscando la felicidad en ser ingeniero y ahora, hasta ahora no pasas de albañil? Pues mira, fíjate de mí, yo te voy a hacer feliz. Ponte a caminar. Y ese ponerse a caminar es hoy día, hermanos. El Señor esta noche nos ha venido a buscar para que nosotros podamos hacer un acto de fe. ¿Y saben en qué consiste este acto de fe? No es que ahora vas a ir a tu casa y decir a tu vieja, nos vamos. ¿Sabe Dios? No. Este acto de fe, que es muy serio, porque de esto depende tu vida, porque esto no es broma, este acto de fe consiste en que esta noche tú puedas decirle al Señor, Señor, estupendo. Estoy dispuesto a comenzar hoy día, 23 de febrero de 2017, una nueva etapa en mi vida. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Llévame donde tú quieras. Llévame donde tú quieras. Hoy en mi corazón, en lo profundo de mi ser, me desprendo de todo. Mis planes, mis proyectos, lo que sea. Lo único que quiero hacer es tu santa voluntad. Llévame tú. Y esto es internamente ponerse en camino. Y a partir de ahora ya sabrás dos cosas. Que Dios esto te lo quiere dar gratis, pero que tú tendrás que aprender como Abraham, porque Abraham eres tú. Y como Abraham se equivocó y le mintió al faraón, también tú te equivocarás. Y como Abraham se equivocó y pensó que tenía que echarle una manito a Dios, también tú, que eres un orgulloso, querrás hacer una manito a Dios. Y te caerás, muchas veces caerás y te equivocarás y volverás, en tu corazón volverás a Ur, al sinsentido de tu vida. No te preocupes, Dios siempre estará dispuesto a perdonarte. Pero esto es muy importante, que esta noche en tu corazón digas, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Quiero empezar una nueva etapa en mi vida, quiero fiarme de ti, poner mi felicidad en tus manos y no en los ídolos de este mundo que son incapaces de hacerme feliz. Amén. Muy bien. Y como no, adelante, nos ponemos en pie. Y como solos no podemos hacer esto, porque la fe es un don, es una virtud teologal, que no te la puedes dar tú a ti mismo, no te puedes dar la vida a ti mismo. Solamente Dios nos lo puede dar. Y como Dios ha elegido una mujer para que sea mediadora de todas las gracias, esta noche vamos a pedirle a la Virgen María que sea mediadora de esta gracia, que podamos obtener el don de la fe de Dios, el don de la fe, la virtud teologal de la fe, que podamos fiarnos de Dios. Esto es la palabra, fiarse de Dios. Adán y Eva no se fiaron de Dios, se fiaron de la serpiente, de su razón, de su vista. Era bueno para la vista, parecía bueno para alcanzar sabiduría. No se fiaron de Dios. Abraham se fió de Dios hasta las últimas consecuencias. Esto es la fe. Ese es el don que Dios te quiere dar y te lo quiere dar por mediación de María. Por eso juntos decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.